Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hello, everyone. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. And bienvenidos a otra conversación, otra charla más acerca de Teotihuacan, especialmente el día de hoy. Welcome to this conversation about Teotihuacan. And today is actually a special day. En México, el día de hoy es 2 de octubre. Y 2 de octubre, ¿qué simboliza para México? De hecho, eso tiene mucho que ver con lo que nosotros vamos a estar haciendo en Teotihuacan. So today we will talk about Mexico, and today is October the 2nd. And October the 2nd, 1968, it was a big, big day in Mexico. Okay, that was an immense tragedy in Mexico. And it has a lot to do in what is it that we will be doing in Teotihuacan. So, este 2 de octubre vamos a recordar todas esas almas, todas esas personas que trascendieron por el hecho de poder expresar su voz, okay? So today we're going to remember all of these people that transcended that day, okay, and for what they did. And now I'm going to explain a little bit more. Y voy a explicarles un poquito más al respecto. Primero necesitamos saber un poquito por qué pasó eso de alguna forma. First, we need to understand why that happened. And this has to do with the awakening. Y esto tiene que ver mucho con el despertar. Que este despertar de México y de hecho del mundo ya lleva desde hace tiempo. So this awakening from Mexico is not only Mexico. The awakening is in the whole world. It is the awakening of ourselves. Y como ya les había yo platicado antes, el despertar es reconocer nosotros como es un ser consciente. Reconocer México es un ser viviente, es un ser que siente. México es un órgano de la tierra. De hecho, México como tal, no necesariamente, pero es el territorio, es un órgano de la tierra, como algún otro territorio, como África también es este territorio de la tierra. So first, let's remember a little bit about the importance to remember that awakening or this understanding of consciousness, it means that we are aware of who we are and understand that everything is together, and that Mexico, okay, it is a living being. It has an awareness and a consciousness, and is awakening. Mexico is just an organ of the earth, just like any other country, but not necessarily the country like Mexico. It is the territory, and it is the energy that is there. Esa energía que se encuentra ahí. Ahora, México es también en el planeta Tierra un chakra que es muy cercano. Bueno, México es el gran padre sabio, ¿ok? Mexico is the father, the father who has the wisdom, which right now it doesn't have much consciousness since he has lost his head. Y ha perdido su conciencia por perder su cabeza, okay, en Estados Unidos, en Arizona. When he lost his head in Arizona, okay, with all this territory. But also, in the planetary, it is a throat chakra too, expression, talking. It is very close to the States, which also the United States, it is the country of talking. That's why Hollywood, that's why all those great things that happens over there, everybody becomes famous because it is an expansion of voice. México también es parte del chakra de la garganta de la tierra y es expresión, ¿ok? Muy cercano a Estados Unidos. Estados Unidos sabemos que todo está Hollywood, ¿ok? Cualquiera que va a Estados Unidos se hace artista y demás, ¿por qué? Pues empieza a expandirse. So, understanding that, entendiendo esta parte, sabemos que cuando estamos fuera de balance, ¿ok? Las cosas no funcionan bien en nuestro ser y de igual forma en la tierra. And understanding that part, so if we don't, in ourselves, in our chakras are not working properly, right? Out of balance, we are out of balance, and the same thing happens with Earth. So now, what is happening now? Ahora, ¿qué es lo que estamos viviendo en este momento? Este despertar de conciencia, this awakening of consciousness, it is because we are starting a new era,
¿ok? Estamos empezando una nueva era. Lo que pasó en el 68 es de hecho el comienzo de esta nueva era. Pasamos de la era de Piscis, entramos de Acuario. ¿Cuál es la diferencia? Primero es importante entender estas dos eras. So why it's important to understand this is because we will understand what is moving us to do all of these things and what is happening, and the reason why we are actually here. So, vamos a entender que venimos de otra era. Venimos de la era de Piscis y vamos a la era de Acuario. Primero hay que entender esta parte. We have to understand it coming from the Piscis era to the Aquarius era. With Pisces, it is all about dreaming. It's all about illusions. It's all about utopia, okay? Pisces es todo utopía, sueños. La forma en que veamos las cosas era una forma más, digamos, romántica. Vamos a ponerlo de una forma imaginaria, casi, como si fuera cuento de hadas, okay? It would be like a fairy tale almost, kind of thing. That's how Pisces it is. Acuario es diferente. Acuario es tecnología. Acuario es más organizar, trabajar juntos en colectivo, ¿ok? Aquarius is an energy of working together, working with the net. It is technology. It is about working in collective. So, en el 68, en 1968, that was already ya había pasado un tiempo, que esto empezó por ahí de los 40, empezamos a tener la primera onda de los hippies, okay? We started having the hippies era and all of that. And it's important to understand this, that all of these eras are good because that's how we are evolving. Es bueno entender también esto, que todo lo que hemos pasado han sido los iniciadores y los que nos ayudan a movernos y justamente a hacer estos cambios. Esta era que estamos terminando una era de 24,000 años. We are finishing an era of 24,000 years, which half of it will be 12,000 years, which that was 12,000 years ago we have the Atlantida, okay? Estamos terminando una era de 24,000 años, okay, en una hora galáctica. And this is a galactic hour that I will spend later. Una hora galáctica y la mitad serían 12,000 años que nuestro reflejo sería el tiempo de la Atlántida. Okay, so now understanding this will help us to understand that we are not just moving just a little bit, we're moving a lot. We're doing a different era. We're moving from Pisces to Aquarius, a huge quantum field. So what is happening, that the position also of the Earth, everything is shifting, and we are becoming more aware of having again the internet, okay, having a connection again. Esta era que estamos haciendo, este cambio que estamos haciendo de Piscis a Acuario, okay, hace que de esta hora galáctica que empecemos a despertar de ese sueño que estábamos en Piscis, de nuestro sueño, de nuestro invierno, a despertar ahora. De Piscis a Acuario vamos a empezar a tener una vez más la luz, vamos a tener otra vez acceso a este Wi-Fi que nos está ayudando a recordar quiénes somos. That is helping us to understand who we are, helping us to remember who we are. So this awakening is coming back from the sleeping, from the Pisces period into the Aquarius time, which is the light. We are coming back to just awakening and open our eyes and to integrate everything that we went through in our dark times, okay? Y vamos a integrar lo que hicimos en esta era de sueño. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Porque cuando estamos despertando, necesitamos despertar en conciencia. So when we are awakening, the idea is to awaken with consciousness. But it is chaotic at the beginning, pero es un poco caótico al principio. Lo que la gente del 68 estaba viviendo justamente era ese despertar que no nada más estaba pasando en México. De hecho, está pasando en muchas partes del mundo y que por cuestiones que todos sabemos, políticas y demás, se dieron las cosas de una forma terrible, okay? So all of this awakening that was happening in 1968, it was not only Mexico, it was happening around the world. In Mexico, it turned out the way it turned out because of what we know about what is happening in the government. But let's just talk about this though. It is essential to know that it is part of the process, okay? Y lo esencial es entender que esto es parte del proceso, okay? Estas personas que despertaron no de recordar y decir, ya sé quién fui. This awakening is not to remember, I know who I was. Perhaps some people might do it. Algunas personas tal vez. Pero el despertar es justamente saber que
tenemos esa voz. The awakening is to know, to understand that we have the voice. Que nosotros tenemos esa luz dentro de nosotros que podemos crear, que podemos avanzar. We will understand that we have the ability to create, to develop, to evolve. Okay, so Aquarius is an expansion, is innovation, is transformation, it is freedom. Okay, it is transcend everything, is freedom, and this a rebirth. Okay, Acuario es una energía de innovación, transformación, expansión, de libertad, del desapego y de la renovación. Es un renacimiento. Okay, entendiendo esto, vamos a saber que todo lo que se manejó ese en el 68, el 12 de octubre, fue ese evento trágico de la masacre en Tlatelolco, donde miles de estudiantes se habían reunido en la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México para protestar en contra del gobierno y exigir mayores libertades, mucha más democracia. Y sin embargo, las autoridades respondieron de una forma violenta. Okay, so October 2nd, 1968, what happened that day was the massacre in Tlatelolco, I'm sorry, and that was thousands of people and students actually gathering there at the plaza, and they were protesting against the government, trying to get political democratic freedoms, and they were also were trying to get the truth about what really happened. Y estaban también buscando la verdad de lo que realmente pasó. Porque para llegar a ese 2 de octubre hubieron dos marchas grandísimas, una conocida como la Caminata del Silencio, que fue el 13 de septiembre, y otra fue me parece que creo que fue en agosto o algo así, que también fue bastante grande. Fueron esas que les fueron siguiendo a la tercera, que fue el 2 de octubre. October 2nd was one of the biggest ones and the most horrendous, actually. But before that, there was two of them. That was one September 13th, and that's called the Silence Walk. Okay, the massive, that was thousands and thousands of people in there. And before that, that was another one as well. And that was probably, I think it was in August, I believe. So, what happened? ¿Qué es lo que sucedió en ese tiempo? ¿Qué es lo que buscaban? Un encuentro de estudiantes. Okay, y esto sería bueno que todos lo buscáramos para entenderlo un poquito más, ya que muchos de nosotros no entendemos. Yo como mexicana había muchas cosas que yo no entendía hasta ahora. There was many things as a Mexican that I did not understood before until now, but it's everything at the right time. ¿Qué pasa? Esa expresión, ese despertar, es esa energía que sale dentro del ser, que necesita ser expresada, que se busca justicia, pero nada más es justicia. Es saber que nosotros somos responsables de todos los actos, que nosotros tenemos el control y cómo podemos manejar y manifestar nuestra energía. This awakening, the use of our voices, this energy was to ask and say, perhaps scream for truth and freedom, but also to understand that we are responsible ourselves from everything that we do. So as we go, we become more aware and more conscious of the decisions that we do. We understand that everything that we do for a reason. Aquí vamos a entender que todo lo que hacemos lo estamos haciendo por una razón, por algo. Todas esas almas que trascendieron ese día, el día de hoy, las vamos a tener en memoria porque gracias a ellos estamos aquí, gracias a ellos, muchas cosas. México no se quedó totalmente dormido. De hecho, nos podemos ir más atrás, incluyendo a los niños héroes, que realmente gracias a ellos fue que México no se quedó totalmente en la inconsciencia. Que gracias a ellos fue que nosotros ahora estamos en este proceso, que muchas de las cosas que consideramos también muy malas, okay, son las que nos han ayudado a evolucionar. So we will honor these people who transcended today, October 22nd in 1968, and also to the other ones who did all of this now possible for us to be here, which that was the kids, the children, the hero children in Mexico, that was 6 of them. And everything that happened in between for us to be here, thanks to them, is because Mexico is not completely asleep, okay?
And why all of this has to do with Mexico and what we're going to do in Teotihuacan. ¿Y por qué eso es relevante lo que vamos a hacer en Teotihuacan? Porque en la era que nosotros estamos entrando, ahora estamos entrando a otro nivel de conciencia. Nosotros, en la cosmovisión inca, vamos a ponerlo así, es considerar los siete cielos o los 7 niveles. Si estamos en un nivel 3, vamos para el cuarto, considerando ellos. Que es un nivel de conciencia que ahora, en vez de un sacrificio, vamos a hacer las cosas desde el agradecimiento. So, in the Incan cosmovision, okay, and many other ones, of course, now we have the 7 heavens, so it's called the 7 heavens, or the 7 layers, and we are considered that we are coming from the 3rd to the 4th, okay? And what is happening here is that we are becoming more aware and we are moving up, okay? We are elevating. So now we are doing things with more consciousness, we are more aware of what we are doing, and we are doing things from gratitude point, not from sacrifice point. Por ejemplo, en la antigüedad se utilizaban los sacrificios para recibir algo. A los dioses se les daban animales, se hacían muchos tipos de sacrificios para tener ese intercambio, ¿no? Decir, bueno, al dios de la lluvia te doy esto y me das agua, ¿no? Para que cosechas. For example, back then, long time ago, okay, almost 500, 1,500 years ago, sometimes they utilized these sacrifices in order to get something. They will go with the gods and say, okay, God of the water, I'll give you this and you give me water so I can have my potatoes, you know, so I can harvest potatoes. But now we're doing things differently. So we are this awakening, no sleep. Ahora vamos a ser despiertos y dormidos. Lo que vamos a hacer es ese reconocimiento de conciencia, reconociendo que cada uno de nosotros y cada uno de los lugares de este planeta tiene algo muy importante que dar. We are recognizing now that each one of us, we are so important, and each part of the world has important part in the whole making of being here on Earth. Una de las cosas importantes saber, y les platicaba yo eso creo que fue uno de los primeros videos, es que nosotros somos las células de este planeta. We are the cells of this planet, okay? So we have 2 ways, whether we are healthy cells or unhealthy cells. Podemos ser 2 cosas, células sanas o no sanas. Al despertar es hacer esa conciencia de decir, ¿qué necesita mi cuerpo? Así como nosotros despertamos y vemos a nuestro cuerpo y decimos, ay, me voy a poner bien, me voy a alimentar bien, y empiezo a ver qué me hace bien para mi estómago, qué empieza a hacer bien para esto. Empezamos a llevar luz, empezamos a llevar conciencia a nuestros órganos. Entonces nuestros órganos empiezan a decir, oh, ok, entonces yo soy un estómago y soy muy importante en este proceso, pero no nada más soy el estómago, soy algo soy parte de algo más grande, soy parte de algo más grande y mi trabajo es importante. Yo no puedo ser el corazón, soy el estómago, reconozco ser el estómago. It's to understand that we are, when we become aware, when we are awakening, first start with ourselves, understanding that when we are looking after ourselves, okay, that's what everything starts with ourselves. When we're looking after how we are feeding ourselves and we are paying attention to our stomach, our intestines, we're paying attention to each part of our body, our organs start becoming more aware of themselves and understand it's like, oh, okay, I am stomach and I am very important, but I cannot become a heart, right? My job is so important to here, but so I know that I am a part of something bigger. Lo mismo es para el planeta. México es un lugar muy importante, es un órgano muy importante. Ese territorio de México es muy importante para el planeta. It's the same in our world. Mexico, just because we're talking about Mexico, but each one of the countries and territories of the world are very important. And they are part of something bigger, which is the world, right? And if our countries or territories are unhealthy, the earth is unhealthy. But we are the cells, pero nosotros somos las células. If we become healthy, we will bring that awareness to our countries or our territories. Cuando nosotros nos volvemos sanos, células sanas, vamos a ser esas células que van a traer la luz a nuestro planeta, claro, para nuestro territorio, a nuestro lugar, a nuestro país. So when we understand that Mexico, in this case, has so much to offer, cuando entendemos que México tiene mucho que hacer, que no podemos llevar una célula de
del estómago al corazón para que funcione, we cannot bring a cell from the stomach to the heart to work in our bodies. It would be just not possible. It's not coherent. No es coherente. No, pues, como no podemos traer una idea, una forma, algo que viene, por ejemplo, de Europa hacia México. No funciona. Es traer otra célula de otro lugar. Tenemos que reconocer quién es México, cuáles son las cosas que México tiene, los territorios donde cada uno de nosotros nos encontramos tiene algo muy importante que ofrecer. Donde tú te encuentras, es importante que veas qué hay alrededor tuyo, qué trae tu estado, tu país, donde si nos estás viendo algún otro país, qué tiene tu país también, porque cada uno de sus países tiene algo muy importante que ofrecer al mundo. It is important to understand that each one of our territories and countries have something beautiful and amazing to give. It is the awakening to understand that Mexico has something beautiful to give, and if we don't need and we cannot bring a cell from another part of the body to our heart in order to work, so you cannot bring a cell from Europe, for example, to Mexico in order to work, it's just not going to work. Mexico is a unique place. Europe is a unique place. Each one of the countries has its own personal things to give so that it can work in harmony. Entonces, cuando I was going to say, wherever you are in the world, just in Mexico or in any part of the world, what is it that your territory has to bring and offer to the world? Do you know if there is like agriculture, there is water? What can you grow in there? What is it that your land, your town, your country brings? Vamos a entender qué es lo que nuestro país, nuestro territorio, donde nos encontremos, tiene que ofrecer. Invito a que investiguen qué su territorio, qué tiene para ofrecer. A lo mejor pueden crecer cosas ahí, a lo mejor es el agua, a lo mejor es no sé, elotes, a lo mejor es lo que sea que traiga cada territorio. Reconozcan qué rico es ese territorio. A veces buscamos mucho más por fuera que lo que tenemos. Es entrar en esa coherencia de saber que cada uno de los lugares que tenemos en nuestro país, en nuestro planeta, es único. It's important to know that each place is unique. Comentábamos que la conciencia de México se perdió cuando se perdió el territorio de la parte norte de México en Arizona, que es la cabeza de México. El gran padre perdió la cabeza. Entonces se volvió un padre machista, se volvió un padre que no tiene conciencia, que no tiene la valentía correcta, que usa el machismo. We understand Mexico lost her consciousness when it lost the north part of the territory of Mexico. And so now, instead of being a wise man, is a man who is macho, who is out of balance, who has anger. So, how can we get that back? Entonces, ¿cómo podemos traer esto? Es recordar una vez más nuestros territorios. What happened, lo que pasó fue que en 1876, cuando Estados Unidos empezó a tener su conciencia, ¿ok?, su independencia, empezó a entender, en vez de compartir con el mundo cómo hacer las cosas, utilizó esa información de una forma incorrecta e hizo que las demás personas lo siguieran. Por eso la idea de nosotros ir hacia allá, porque allá ya lo tienen todo resuelto, porque es mejor allá. Cuando en realidad su trabajo era compartir con nosotros, con todo el mundo, ¿ok?, cómo se hace, ¿ok? Y por eso entramos en este desbalance. So something to understand here is, for example, Mexico, in 1876, if I remember correctly, I might be wrong at this moment, but it's 1876 or 1776. Creo que era 1776, no 1876. Bueno, when they start having their consciousness, okay, the independence and everything happening there, they figure out how to become aware, how to be self-sufficient and all that kind of stuff. But instead of sharing it with the world, they kept them to themselves. So what happened then is people started following and leading them think that they have to follow the states in order to do things. They didn't taught us, and they didn't show us how to do it. They kept it to themselves. So there's the idea of going up north, going to the States with the American dream, okay, to go there and be there. And we stop recognizing what we have, our own abilities, because we want to have someone else's abilities. We want to be a heart instead of being our stomach, okay? Perdemos nuestra conciencia y
el saber y reconocer nuestras habilidades, lo que tenemos, y dejamos de ser quienes realmente somos por querer ser algo más. Dejamos de ser estómago para ser un corazón, que nunca va a suceder. Y ahora estamos despertando. Now we are awakening. Now we are remembering all of this. So as you see around the world, there is so many things happening now, and there is many people already kind of going through the same pattern that we went in 1968. Así como ustedes pueden ver, ahora en todo el mundo vamos a ver un patrón similar a lo que pasó en el 68. Lo importante de esto es ser firmes pero pacíficos. The importance of all this is to be firm but peaceful. Okay, and how to become peaceful, because sometimes we feel triggered. ¿Cómo podemos ser pacíficos? Porque a veces nos sentimos así como que molestados y reaccionamos. Entrando en coherencia, becoming a coherent. ¿Cómo? Conociendo nuestro ser. How? Understanding our being. Understanding that we have to be mentally, physically, and emotionally working. Tenemos que trabajar en mente, corazón y alma juntos. Lo que pienso, lo que siento y lo que hago tiene que ser lo mismo. What I think, feel, think, and act has to be the same. ¿Y cómo lo hacemos? And how do we do this? That comes from our inner journey. Lo hacemos desde nuestro camino interno, desde el conocimiento del ser, reconocer quiénes somos, qué hemos venido a hacer aquí, ver cómo funciona nuestra biología, understanding how our biology works. Ahora, algo que me gustaría también compartir es en la forma en que la energía se mueve en la Tierra ahora. La Tierra respira, ¿ok? Así como nosotros respiramos. Cuando la Tierra respira este prana que nosotros llamamos esa luz, esa energía, la Tierra lo hace de la misma forma recibiendo esta energía desde el cosmos. The Earth breathes as well. And the Earth gets this prana, the life, right? Just like we do, from the cosmos, from the universe, okay? We get it from here, from the air. We have this air, this energy. The Earth gets it from the universe and the cosmos, all that energy that comes from out there. But as it happens in our physical bodies, okay, when we breathe, our nose actually takes time. Sometimes goes to the left, goes to the right, goes to the left, goes to the right. Así cuando nosotros respiramos, nuestras fosas nasales hacen intercambios de izquierda y derecha, y así nosotros vamos llevando nuestra energía. De hecho, hay prácticas de cómo hacer ese tipo de respiraciones porque activa diferentes partes de nuestro ser. There is many breathing techniques that you can use, and actually these activate different parts of your being when you do consciously this type of breathing. But we do it unconsciously, we do it naturally. Pero nosotros lo hacemos naturalmente, muchas veces inconsciente, pero eso está pasando automáticamente. Cuando estamos conscientes nos damos cuenta de los cambios y cómo nos sentimos. La Tierra, sus fosas nasales, una está en los Andes y la otra está en el Tíbet. The Earth, nostrils, you could say, is one in the Tibet and another one in the Andes. And now it's changing. Now it changed. All that energy now is coming through the Andes. It used to be in the Tibet. Y ahora esa energía está entrando por otros lados, ¿ok? Hizo su cambio, originalmente estaba en el Tíbet y ahora por los siguientes 2 años va a estar justamente en los Andes. ¿Qué pasa con esto? Vemos muchos cambios muy radicales en la Tierra. Esto incrementa todo lo que vivimos y lo que estamos experimentando. So that's why we see many things happening quite fast. With these changes, we can also, it's called the shift of the poles. Los polos se han cambiado, se han ido al revés. Entonces, por eso vemos estos cambios muy grandes en el clima, en la energía de la Tierra, cómo se mueve la Tierra, literalmente. Todo eso es por el proceso de la Tierra que se está reconociendo a sí misma, se está elevando, está haciendo lo que tiene que hacer para subir su frecuencia. The Earth is doing what it needs to do in order to become healthy, to become aware, to be going to the next level. And what happens, we get some of this weather, just like we would do when we go through it ourselves, right? Sometimes in our stomach rumbles, and we do our cleanses. It's the same thing. ¿Por qué es importante saber todo esto? Cuando nosotros vayamos a México, vamos a hacer justamente ese camino del interior, a reconocernos, a hacer esa preparación, donde vamos a entrar en ese balance, vamos a entrar en esa coherencia. Esas almas que han sido llamadas y razonas con esto,
es justamente estar presentes, estar en ese nivel de conciencia, y las pirámides son ese portal. Es ese portal, ese México, esa área de México es un portal muy grande que conecta con muchos portales alrededor del mundo. So what we're doing for our activation in Teotihuacan will be exactly we will prepare ourselves to be coherent for that day. And that will help us, of course, to continue the expand. Y por supuesto que eso que vamos a estar preparándonos no nada más se queda ahí, por los beneficios van para todo el resto de nuestra vida. Vamos a aprender muchas herramientas que nos van a ayudar a continuar en nuestro camino, porque no nada más venimos a hacer eso. We just didn't come only to do this. There's many, many things that we came to do, but these are tools that will help us. So if this goal is ringing to you, it is for a reason. Your soul has committed. Your soul has said, hey, I'm going to go back to earth and do this. La tierra, llamado en la tierra es justamente a todas esas almas que recuerden que tienen que estar ahí. Now, es importante saber que este proceso, este no es un retiro, este es un encuentro. This is not a retire, this is an encounter, this is just a meeting of souls. And it has been quite the journey. Y ha sido una jornada maravillosa, de muchísimo aprendizaje que voy a ir compartiendo con ustedes también, porque esto no nada más somos nosotras, somos simplemente las facilitadoras que estamos organizando esta parte, pero es para recordarnos a todos. We are just the facilitators of what we are doing. We are just helping to organize this thing that we have already, all of us, setting the date and time for this appointment that we have. So I think today, understanding a little more about what happened and why it happened is that awakening that already is rising up every day. Ahora, el día de hoy, pues, con esto, este despertar que estamos viendo el día de hoy, considerando lo que pasó en México, que este despertar ya viene desde hace mucho tiempo, y en 1968 fue uno de los más grandes. Y tomar eso en cuenta, todo lo que hicieron esas personas ese día ahí presente, las vamos a honrar y honorar. El día de hoy me gustaría que todos los tuviéramos en mente, agradecerles, porque gracias a ellos estamos aquí, gracias a ellos México sigue despertando, gracias a ellos hemos tenido la oportunidad de poder recordar. And today I would like to invite you all to thank all of those souls that were there that day. And everywhere around the world, incluso en todo el mundo, porque no nada más fue en México, bueno, esa masacre fue nada más en México, pero en todo el mundo. But all of those souls around the world, but in Mexico, that thanks to them, we are here right now. And thanks to them, Mexico, it is, Mexico's heart, it is beating. Okay, el corazón de México sigue latiendo. Conecten su corazón con el latir del corazón de la tierra, con el corazón de México. Your heart with the earth's heart and the Mexico's heart. And if you are somewhere else around the world with your own territory, y donde quiera que estés, por ejemplo, tenemos aquí a alguien de Venezuela, conecten con su corazón, el corazón de la tierra, conecten su corazón con su territorio, reconozcan el día de hoy, los invitamos una vez más a que sepan qué tiene su territorio, qué trae su territorio, qué ofrece su territorio al mundo, qué riquezas existe ahí. Tal vez es el agua, es la cosecha, tal vez son los árboles, tal vez es un aire puro, tal vez unas montañas maravillosas, que cada una de ellas son muy importantes. Okay, so today, again, another reminder just to find out what is your territory giving to the world. What is in there? Perhaps you can do some harvesting, you can get some corn, whatever that might be, and see what beautiful places you have in there. And that is important, it's unique to that territory. Bueno, pues con esto me despido el día de hoy, con esta pequeña charla acerca de despertar. Igual les vuelvo a dejar aquí los enlaces para las personas que se quieran inscribir. Son dos formas de inscribirse. I will leave here the information for you to join, and there's two ways that you can join, either from the 18th to the 21st or the 21st only. Puede ser parte del 18 al 21 o únicamente el 21.
La diferencia es la siguiente. The difference is actually something I'm going to explain right now. If you're part from the 19th to the 21st, actually the 18th we said to consider just because you might have to be there early, so you don't miss anything, so you're in time. Decimos que es del 18 al 21, pero es del 19 al 21. El 18 te lo tomes en consideración como anticipación para estar ahí, para prepararte, para que estés a tiempo. A veces puede haber retrasos si vienes de muy lejos, aviones, etc. Y en realidad vamos a estar trabajando con casi un mes y medio de anticipación. Van a haber talleres donde vamos a hablar de diferentes cosas, vamos a agregar más cosas de lo que estamos diciendo ahorita. Van a haber talleres que van a ser impartidos por todos nosotros y bueno, por las 4, y también va a haber más talleres que ya les vamos a platicar al respecto. Y vamos a llevar un acompañamiento de 40 días que nos van a sintonizar. Todos los días vamos a estar conectando, vamos a estar trabajando cada uno de nuestros centros energéticos que nos van a poner en sintonía hasta que lleguemos a México. También va a ser opcional, pero esto lo vamos a compartir, de hecho, en la siguiente charla acerca de los portales que vamos a caminar. Hay 2 portales muy importantes de México y uno justamente es el de Tlatelolco, que es donde pasó todo esto. Ese portal es el de energía femenina. El portal masculino lo vamos a hacer una caminata especial desde un centro especial, desde el castillo de Chapultepec hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Y ese va a ser desde el Tepeyac, la Basílica de Guadalupe, donde la Virgen se apareció hace 500 años, y vamos justamente a caminar todo eso hacia Tlatelolco. Y esos son los caminos que también los aztecas hacían para poder ir justamente a Teotihuacan. So we will do there's 2 ways that you can join. The one of them is from the 18th, we said from the 19th to the 21st, but we actually going to work a little bit longer than that, probably about a month and a half. You know, it's going to be quite the journey. We will be doing workshops that each one of us, Cristina, Giselle, Adam, myself, we're going to be hosting. Also, other people will be joining, and we will talk about that later. And also, we will do a quarantine, which means that every day we will be connecting. Every day we will be working together every single day, from November 12th all the way to December 21st, which is the activation day. And that's going to help us to be in coherence. It's going to keep us in harmony. We're going to be all in the same frequency. And we will do also a couple of walks that are portals that we will talk about that later, and we will put that in there as well. That's going to be optional, but whoever wants to join, for sure. And that's absolutely anyone who wants to join, really. We will do the walk, which is the male energy and the female energy. The male energy is going to be from Chapultepec all the way to downtown. And the second one is going to be from the Basilica, which is El Tepeyac, where Mother Mary appeared to Juan Diego 500 years ago. And we walk through there all the way down to Tlatelolco, exactly where all these massacres happened, October the 2nd, 1968. And these 2 portals were actually the Aztecs actually walked before, even before they can actually go to Teotihuacan. Estos portales que se caminaban antes de que incluso los aztecas, incluso otras civilizaciones anteriores a ellos pudieran entrar a Teotihuacan, se hacen, son portales naturales de la Tierra. These portals are natural from the earth. And those walks, these lines that are invisible to our eyes, are there. And before, civilizations before that were in tune with the earth, that were in tune with everything that is, were able to see and walk them, and they will walk along, and they will walk in synchronicity with the earth. And that's why eventually this passed it on to different civilizations, and those are the same walks that they were made by different cultures as well. Y estos portales que existen son naturales de la Tierra, que civilizaciones anteriores, incluso de la Atlántida y de muchísimos más que ni siquiera hay registros de ellos, caminaban, pero eran naturales con la Tierra porque estaban en sintonía con la Tierra, estaban en sintonía con las estrellas y sabían cómo navegar esos dos, entraban en coherencia.
Estos después se pasaron justamente a todas las culturas, a las civilizaciones, y se ha hecho esos caminos por mucho tiempo, pero desde hace un tiempo para acá ha sido desde la inconsciencia. Se caminan y no se sabe por qué. From some time here to here, they've been walked always, but they're unconscious. Okay, many people walk those paths, but they don't even know why. What is the reason why they walk that? Have you ever wondered why in Mexico City you will see people having this what are they called manifestations? So they want to express something. They will do this walk from one end to the next end, from where I'm saying Chapultepec all the way to downtown, and they don't know why, but they just walk always the same thing because that's a portal. That's a portal that you walk in there. When you do it consciously, you create a different energy. But in order for you to walk that, you have to be in coherence. Otherwise, it's not going to work. Those portals are already open, but we need to walk them again, and we will do this as an honor and presenting ourselves to the guardians. Estos portales que ya existen y han sido caminados por mucho tiempo, imagínense que son utilizados, pero son utilizados desde la inconsciencia. Imagínense las personas que están en México, el portal que les digo desde Chapultepec hacia el Zócalo. Ese camino se camina cada que hay manifestaciones, cada que hay alguna protesta. Y se caminan y no se sabe por qué, siempre en la misma ruta. Pero en realidad es porque es ese camino a la conciencia, es ese camino que realmente esas personas no saben por qué, pero lo están caminando, pero es ese despertar que los está haciendo hacer algo, quieren escuchar su voz. Yo comentaba con alguien hace unos días, allá en México, que imagínense cuántas veces las personas que nos encontramos en una situación así y vamos tarde a nuestro trabajo y estamos muy enojados porque vamos a llegar tarde a ese trabajo que ni nos gusta y luego vemos una manifestación de estas. Nos enojamos y echamos muchos rayitos, pero si nos ponemos a pensar, realmente es la gente que está despierta, que está diciendo, algo está mal, tenemos que hacer algo, y a lo mejor están haciendo este caos o lo que sea, que es inconsciente, no tiene, por eso les digo, hay que ser firmes, pero ser pacíficos, pero es justamente ese despertar. Si nos tomáramos un momento para darnos el momento de decir, ¿qué es lo que están? ¿Por qué están ellos protestando? Nos daríamos cuenta que muchas veces justamente por eso mismo que nosotros no queremos ir a trabajar, porque estamos mal pagados, porque no nos tratan bien, porque nos dan otros trabajos que no nos gustan. Entonces, nos da otro nivel de conciencia, nos da un poquito de pensar, nos da un poquito de, entiendo. Y no significa que hagamos esos caos, pero vamos a caminar esos portales desde la conciencia y el agradecimiento, porque entendemos que nosotros somos responsables y que vamos a tomar responsabilidad de nuestros actos. So these portals, again, we are walking them. People who, when they walk in the unconscious way, they will just be actually more awake. There are people who are awake, and so they are already getting out there something that we know that we will like ourselves too. So if you're walking on the street and you're going to work, you don't like that job, as I was just saying, and then you see this manifestation of people and they're complaining and you're late and you're like all stressed out because your boss is gonna fire you because whatever reasons. And if you take a moment and you actually listen what these people are doing, what they're complaining is actually the same reason what we are doing. Why? Because they're complaining because they are underpaid, because they're overworked, and they're doing things. So it just gives us another perspective. So we can walk these portals with consciousness, in a gratitude, understand that we are responsible. We are able to do things. Always be firm but peaceful. So that's what we are doing too. And we will connect with the guardians. Vamos a conectar con los guardianes. Nos vamos a presentar ante los guardianes de estos portales y los guardianes de Teotihuacan. So we will present ourselves with the guardians of Teotihuacan in each one of these portals. And the asking from the guardians, actually, it is that people are aware. So our job, our mission, it is to assist and help others to also be in consciousness. All of us, no exception, because we are going through this process. Y el pedir, no sé si pedir, lo que los guardianes nos piden es que vayamos todos en conciencia.
Y eso es todo. Y nuestra misión es justamente ayudar a asistir a que todos estemos en esa sintonía, en ese balance. Y es por eso que estamos haciendo estas charlas. And that's why we are doing these conversations, so that we are aware of what is happening. What are we doing in there? We are not going to go there and say, oh, this is good. Although, there might be some people there. Por eso estamos haciendo estos en vivos y van a ver muchísima más información viniendo también de Cristina, de Giselle, de Ada, justamente para saber qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que vamos a ver y cuál es el significado. Ahora, cada uno va a tener algo diferente que aportar. Each one of us will bring something different, okay? Just as I am the air, I am the voice, I have frequency, estoy encarnando el aire, Cristina está encarnando el agua, Gisela está encarnando el fuego, Ada está encarnando la tierra, y cada uno de ustedes va a traer su esencia y algo especial de donde ustedes vienen que va a hacer todo esto posible. As each one of us, we are bringing something to the table. It's important to know that everything is very unique and special. For example, I am representing and I am embodying the air, frequency, and voice. But there is also Cristina, who is water, Giselle is fire, Ada is earth, and each one of you will bring something very unique and special to make this happen. What it's going to be, you will find out when you go, and if you're part of the, you will do it anyways, even if you just pop in there. But this is the call for you, you will know very clearly if you're part of the whole event, as we will guide you through this process so you understand what is it that you actually bring in. Durante este proceso, el hecho de que tú te aparezcas ahí, vas a llevar algo muy importante. Pero las personas que son parte de todo el evento desde el 19 o desde antes, que es un mes antes, desde noviembre hasta diciembre, este proceso que va a ser vía Zoom, por supuesto. Vamos a guiarnos en este proceso para saber realmente qué es lo que tú vas a traer y con mayor claridad. Y tal vez lo sepas de todas formas. Y bueno, con esto quiero agradecerles mucho. Thank you very much for everything. Gracias por estar aquí. Les agradecemos que nos ayuden a compartir esto, ya que este llamado es para muchas almas, así es que nos piden 333 almas. Y un recordatorio una vez más, ¿por qué 333? Es la frecuencia crística. Y es un día portal para nosotros porque va a ser el 21, que es en numerología, sumamos el 2 y el 1, son 3. A las 12:21 va a ser la hora específica para nosotros, que es 12, 1 más 2, y 21, 2 más 1, que es 3. Entonces, 333 va a ser ese portal donde vamos a anclar justamente la energía femenina, masculina, nuestra dualidad, en coherencia desde el agradecimiento. So, just a reminder why 333 people, I was saying thank you for sharing this, so this message gets spread out there. Why 333 people? Because it's the Christ light energy that we will be holding on that day, and the more the better, because the more the merrier, because we will be able to sustain this energy and be able to anchor on earth. But also, it is a portal day for us. December 21st, which December is the 12th month, okay? And 1 + 2 is 3. At 12:21 will be our specific time that we would take action into the activation, which is 1 + 2, 3, and that's 12:21. 2 + 1, so 333. It's where we will be anchoring. We will be really activating these two parties: our positive, our negative, our female and masculine energy, the moon, the sun, the duality. Okay, we will be anchoring that from the gratitude, consciousness, and all together we can have a great party. Vamos a tener una fiesta muy grande. Bueno, pues muchísimas gracias. Thank you, everyone. And we will see you next Monday with another conversation. And nos vamos a ver la próxima semana con otra conversación. Y así vamos hasta que nos encontremos. Hasta luego. Bye for now.